Hola chicos, ¿cómo estamos? Espero que bien. Bueno, continuando con el tema de las reacciones de los compuestos orgánicos, que es bastante largo, ya vamos, creo que por el 8 este. Bueno, este le corresponde a la oportunidad en este momento es a los aldehídos y las cetonas. En realidad, como tiene muchas propiedades, pues tiene muchas reacciones, también lo voy a hacer en 2 capítulos para que la cosa sea más corta, así que lo vamos a tomar como la primera parte. Lo primero que hay que entender es que los aldehídos y las cetonas presentan el grupo carbonilo. El grupito carbonilo, en definitiva, es el carbono con un doble enlace con el oxígeno. Si yo desarrollo ese doble enlace, vamos a suponerlo así, que están compartiendo esos dos, bien. Sobre el oxígeno quedan 2 pares de electrones sin compartir, o sea, sobre el oxígeno quedarían esos 2 pares. Además, el oxígeno es mucho más electronegativo que el carbono. Al ser más electronegativo significa que en la verdadera unión los electrones están más cerca, digamos, más cerca del oxígeno. Por lo tanto, a la molécula le confiere, a esta unión le confiere una polaridad parcial, es decir, que acá tendría yo la parte negativa y sobre el carbono la parte positiva, o sea que es una unión bastante polar. Esto quiere decir que a la hora de que un reactivo cualquiera actúe sobre esto, el carbono necesita, como es positivo, el carbono necesita reactivos que sean nucleofílicos. La palabra nucleofílico significa que son reactivos que buscan núcleos, o sea, buscan centros de carga positiva para adicionarse. En cambio, sobre el oxígeno, que es el negativo, necesita reactivos electrofílicos, o sea que tengan afinidad o feeling con la parte negativa, por lo tanto deben ser positivos. Entonces, todos los aldehídos y las cetonas van a dar, las primeras grandes reacciones son reacciones de adición. Bien, podemos generalizar más o menos las reacciones de adición, que van a adicionar el ácido cianhídrico, por un lado. Esa es una, muy importante, la adición del ácido cianhídrico. Después tendríamos la adición del bisulfito de sodio, no es muy común, pero a la hora nuestra que lo vamos a anotar el bisulfito de sodio así, para que no tengan problemas. Después podría adicionar agua también, podría adicionar alcoholes, pero una de las más importantes es que adiciona un reactivo que se llama reactivo de Grignard, que es un halógeno, el magnesio, acá hay un radical alquílico. Este se llama reactivo de Grignard. Si nos da tiempo, hacemos la adición del agua y la adición de un alcohol en el caso que nos corresponda. Bien, empecemos con esto. Si yo separo el ácido cianhídrico, este sería el positivo y este sería el negativo. Acá tendría el positivo este hidrógeno del bisulfito de sodio y esta sería la parte negativa. Acá romperíamos al revés, ¿ven? Acá tendría la parte negativa, la parte positiva, perdón, del halogenuro del magnesio y acá tendríamos la parte negativa. Es decir, entonces, que recuerden que el carbono es nucleofílico, ¿vale? Se le va a adicionar sobre él la parte negativa, o sea, esto se va a adicionar sobre el carbono, esto se va a adicionar sobre el carbono y esto sobre el carbono y esto sobre el oxígeno. Empecemos con la primera reacción, que se llama adición de ácido cianhídrico. La vida es así. Esto nos va a conducir a las conocidas cianhidrinas. Entonces, supongamos por un aldehído como el etanal ahí, ¿ven? ¿Me explico? Más el ácido cianhídrico, esto nos va a dar. Recuerden que el negativo acá es este y este el positivo, o sea, esta partecita va a adicionarse sobre el carbono y el hidrógeno sobre el oxígeno. Entonces nos va a ir quedando CH3 para que me guíen, carbono y sobre el oxígeno se adiciona el hidrógeno, se mete el cianuro o ciano y el hidrógeno. A esto se lo conoce como la función cianhidrina. Entonces este compuesto es la cianhidrina del etanal, que es del aldehído del cual provenía que era etanal. ¿Estamos claros? Eso es la adición de ácido cianhídrico. Ahora la pregunta es, ¿podría haber sido una acetona? Sí, también se va a adicionar sobre la acetona. Entonces,
si yo dibujo una acetona, voy a borrar un poquito acá. Vamos a borrarlo un poquito todo. Cuando ande indeciso el tío Rulo, supongamos una adición sencilla, una acetona sencilla como la propanona o acetona. Entonces esto al adicionar el ácido cianhídrico, volvemos a lo mismo. La parte negativa, esa parte negativa va sobre el carbono, porque es nucleofílico, y el hidrógeno va sobre el oxígeno. Es decir, que nos quedaría, a ver si me ven, CH3-C, ese oxígeno gana un hidrógeno y se rompe el doble enlace, recuerden que es una reacción de adhesión, sigue para acá el CH3, que le voy a poner como cianuro, y acá pondría el metil que estaría dentro de la propanona original. Entonces esto se llama cianhidrina de la propanona. Muy sencillito, ¿no es cierto? Muy sencillito. Bien, vamos a la segunda adición. La segunda adición sería adicionar el bisulfito de sodio, o sea, adición de bisulfito de sodio. La palabra bisulfito de sodio es muy antigua, hoy se lo conoce más como sulfito ácido de sodio. Bien, el sulfito ácido de sodio tiene esta fórmula, pero para que se entienda el proceso, que sería NaHSO3, lo vamos a anotar como el hidrógeno acá, un oxígeno de los tres, SO2, Na. ¿Para qué hacemos esto? Para saber que esta parte negativa se va a adicionar sobre el carbono y esta positiva sobre el oxígeno del grupo carbonilo. Entonces, si suponemos el etanal como recién, la vida es así, más el bisulfito de sodio, que lo voy a anotar en esta primera oportunidad como HOSO2Na. Ahí rompo, como ustedes ya saben, lo que me va a quedar entonces es, vamos a borrar ahí porque va a ser medio largo, CH3, parto desde ahí, ¿ven? CH3- adiciono sobre el oxígeno el hidrógeno, adiciono sobre el carbono este grupito, que ya ahí lo puedo anotar como SO3Na, no hay problema. O sea, lo voy a anotar como SO2Na, no hay problema. Y tendría, por supuesto, el otro hidrógeno. ¿Bien? ¿Cómo se llama este compuesto? Como esto es equivalente a que yo lo anoté así, de ahí puedo anotarlo como directamente NaSO3, ¿bien? Hidrógeno, este compuesto se llama bisulfito del etanal. O bisulfito, entonces, bisulfito del etanal. ¿Por qué del etanal? Porque proviene justamente del aldehído que es el etanal. Bien, hasta ahora se va entendiendo. Vamos al reactivo de Grignard, que es el más interesante de todos. Bueno, el reactivo de Grignard, que tiene muchas propiedades, un reactivo muy usado en química orgánica, el reactivo entonces de Grignard. Grignard es un halogenuro, o sea, viene de halógeno, un halogenuro de alquil, o aril puede ser, o aril que significa que es un halo, a magnesio. Y se obtiene generalmente de un halogenuro de alquilo más magnesio. Esto nos da el halogenuro de alquil magnesio, es decir, el magnesio tiene dos valencias, una va con el halógeno y la otra con el alquil. Eso es el reactivo de Grignard en el caso que sea alquílico. Podría ser también arílico, es decir, que acá vaya el grupo benceno. ¿Me explico? Cualquiera de los dos, en este caso vamos a trabajar con el halogenuro de alquil magnesio. Bien. Cuando va a adicionar un aldehído, el reactivo de Grignard, vamos a empezar con el más sencillo de todo porque tiene casos especiales. Primero el metanal, es decir, si el metanal
el metanal, ojo con esto, que es este compuesto, al adicionar el reactivo de Grignard, o sea que va a ser RX, vamos a poner más bonito, vamos a buscar un ejemplo, pongámosle que sea yodo, magnesio, etilo, acá le vamos a poner, ¿no? O sea, este reactivo de Grignard se llamaría yoduro, porque viene del yodo, yoduro, de etil, porque eso es un etil magnesio. ¿Bien? Lo que me va a conducir acá es que, recuerden que en el reactivo de Grignard rompemos ahí, o sea, esta parte se va a adicionar, que sería la parte positiva y esto sería la parte negativa. Bien, la parte positiva, que sería esto, iría sobre el oxígeno y la parte negativa quedaría sobre esto. Nos va a quedar un compuesto intermedio, bastante complejito, que lo vamos a hacer por ser nuestra primera vez. Ahí iría la parte positiva, o sea que iría el magnesio con el halógeno. Acá tendríamos entonces CH2, CH3 y acá tendríamos el otro hidrógeno. Bien, si a este compuesto intermedio nosotros le sumamos agua, lo que vamos a obtener es un alcohol primario. Es decir, que al sumarle agua se va a reconstituir la sal, el agua que es HOH, bien, el oxidilo va a entrar acá y el hidrógeno va a entrar ahí y nos va a dar un alcohol primario que sería, en este caso particular, el propanol más la sal básica de magnesio. Entonces, pasando en limpio esto, la sal básica de magnesio que sería con el yodo, o sea, yoduro básico de magnesio. Pasando en limpio esto, ¿qué quiere decir entonces? Más o menos como hacía la reacción. El compuesto intermedio poco importa a la hora de los bifes, solo importa que cuando se trate del metanal, entonces el metanal, lo vamos a escribir acá, bien bonito, más un halogenuro cualquiera de alquil magnesio, o sea, el reactivo de Grignard, con posterior hidrólisis, o sea, sumado en agua, lo que me da es un alcohol primario. Cualquier otro aldehído que no sea el etanal, o sea, un aldehído que tenga de carbonos N mayores que 2, o sea, puede ser el etanal, el propanal, lo que sea, menos el metanal, más el reactivo de Grignard en presencia de hidrólisis, nos da un alcohol secundario. Y por último, si fuese una acetona, el reactivo de Grignard nos va a dar un alcohol terciario. ¿Bien? Bueno, el ejemplo del alcohol primario ya lo di, que es con el metanal. Supongamos, si el radical alquílico en el metanal tuviese 4 átomos de carbono, más el carbono que suma del metanal, nos quedaría un pentanol, el 1-pentanol, o sea, aumenta el 1 la cadena. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando le adicionamos a cualquier otro aldehído el reactivo de Grignard para obtener el alcohol secundario y el alcohol terciario, y con esto termino la primera parte de la unidad de aldehídos. El amor es así y tú fuiste aquella consecuente. Bueno, vamos a suponer, para no hacerlo muy largo, el etanal. El etanal. Y le vamos a adicionar cloruro de metil magnesio, o sea, cloruro de metil magnesio con agua. Esto me tiene que quedar, obviamente, un alcohol secundario. Sobre ese carbono, recuerden que va a terminar estando el oxidilo y se va a llevar el carbono. O sea, lo que nos va a quedar es CH3, ahí voy a poner el oxidilo y el CH3. Miren los carbonos, tengo 1 acá más 2 son los 3 que hay ahí. Entonces ese alcohol se llama 2-propanol, que es secundario, más la sal básica de magnesio, que sería lo que se obtiene en este caso, cloruro básico de magnesio. Y para una acetona, en el caso de una acetona, supongamos la propanona,
me gusta hacer la paradita, la propanona. Si le hacemos reaccionar con el mismo reactivo de Grignard, o sea, el cloruro de metilmagnesio, y posterior hidrólisis, no se olviden de esto porque tienen que reaccionar con el agua, si no queda un compuesto intermedio. Bueno, el oxidrilo, acá va a quedar el oxidrilo, el otro, el CH, se va a meter en este lado del carbono, entonces me quedaría CH3-CH3 para este lado, el CH3 y el oxidrilo más OHC. Este alcohol es un alcohol terciario porque el oxidrilo está sobre ese carbono que es terciario. Recuerden que se dice que un carbono es terciario cuando va unido a 3 átomos de carbono, un carbono es secundario cuando va unido a 2 átomos de carbono y es primario cuando va unido a un átomo de carbono. En este caso ese átomo de carbono va unido a 3, por eso es un alcohol terciario y se llama 2-metil, porque eso es un metil, ¿ven? 2-propanol. ¿Me explico? O también se le puede decir alcohol ter-butílico, porque esta unión sería la ter-butil, entonces se llama alcohol ter-butílico. Bueno, esto es más o menos las adiciones más importantes. Puede adicionar agua, esto también, y eso va a formar hidratos del aldehído o hidratos del alcohol. También puede adicionar alcoholes, que esos, los aldehídos, esa reacción es importante con el grupo alcohólico que forman lo que se llaman hemiacetales, que van a estudiarla mucho cuando ustedes estudien química biológica, una vez que ya ingresen a medicina, empiecen con química biológica, que es en la glucosa. La glucosa tiene un grupo aldehído y grupos alcohólicos, o sea, oxidrilos. Entonces, el carbono 1 del grupo aldehído reacciona con el oxidrilo del carbono 5 y forma un hemiacetal. Y ese hemiacetal en el espacio termina siendo la glucopironosa cuando lo llevamos a la forma tridimensional. Chicos, desde ya muchas gracias y se los quiero.